¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1451. Este niño es una pequeña erupción. Como Wang Xiaolong no se había escondido, los 6 discípulos descubrieron que Wang Xiaolong volaba hacia ellos. Sus pensamientos se sincronizaron por un momento cuando todos detuvieron sus batallas y saltaron a los lados, mientras permanecían vigilantes contra sus oponentes. Es este niño. ¿Acaso este chico Wang algo no ofendió al hermano mayor Liu Qin y al hermano mayor Fu Feiyu antes? Así es él. Creo que su nombre es Wang Xiaolong, un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden. Los 6 discípulos lo reconocieron de inmediato cuando Wang Xiaolong se acercó un poco más a ellos. Desde la escena del día anterior, donde Wang Xiaolong había ofendido a Liu Qin y Fu Feiyu en público, no les fue difícil reconocer a Wang Xiaolong. A estos 6 discípulos solo les tomó una fracción de segundo reconocer a Wang Xiaolong, durante el cual Wang Xiaolong ya había descendido al suelo frente a ellos. La mirada de Wang Xiaolong recorrió a los 6 discípulos y se detuvo en uno de ellos. Una sonrisa burlona se alzó por las comisuras de su boca. Este discípulo fue uno de los muchos discípulos que halagó a Liu Qin frente al Salón de la Armonía Suprema y también gritó sobre enseñarle a Wang Xiaolong una lección en nombre de Liu Qin. Este discípulo era un reino de Dios ancestro de la 10ª Orden Media. El discípulo abrió mucho los ojos y miró ferozmente cuando vio a Wang Xiaolong mirándolo, y lo regañó. Punk, ¿qué estás mirando? Pasa por aquí y entrega tu Fortune Divine Fruit. O si no, te paralizaré abajo. El discípulo se burló, las reglas de la competencia prohíben matar, pero no rompe las reglas si te violo abajo. Uno de los primeros discípulos del reino de Dios del antepasado de la 10ª orden intervino. Este niño es el objetivo de apuesta del hermano mayor Liu Qin y del hermano mayor Fu Feiyu, así que si lo derrotamos aquí y arrebatamos su fruta divina de la fortuna, ¿nos culparían si se enteraran? Sus preocupaciones no eran irrazonables. Después de todo, la apuesta de Liu Qin y Fu Feiyu no era un secreto, ya que literalmente habían acordado ver quién tenía mejor suerte para ser el primero en encontrar a Wang Xiaolong y arrebatar su fruta divina de la fortuna. El ganador iba a ganar 1.000.000 de piedras espirituales de grado 7 bajo. El mismo discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de mediados de la 10ª frunció el ceño. Un tiempo después, dijo. En ese caso, capturamos a este niño primero, y cuando encontremos al señor Liu Qin, lo entregaremos al hermano mayor Liu Qin, para que pueda ganar la apuesta. Seguramente será feliz, tal vez, incluso recompensará 10.000 piedras espirituales de bajo grado 7 para cada uno de nosotros. El máximo discípulo del reino de Dios del antepasado de la 10ª orden y los 4 discípulos restantes sonrieron al escuchar su sugerencia. Esa es una idea maravillosa. Podemos complacer al hermano mayor Liu Qin y obtener algunas piedras espirituales. Además de eso, también ganaremos un favor con el hermano mayor Liu Qin, y él nos cubrirá en el futuro en el Fortune Emperor Palace. Y eso es como conseguir lo que queramos. Creo que primero deberíamos contactar al hermano mayor Fu Feiyu después de capturar a este niño. El talento y la fuerza del hermano mayor Fu Feiyu son un poco mejores que el hermano mayor Liu Qin, el estado futuro del hermano mayor Fu Feiyu en el palacio del emperador de la fortuna sería ciertamente mayor. Los 6 discípulos continuaron discutiendo sus opciones. Comenzaron con la preocupación de ofender a Liu Qin y Fu Feiyu si vencían a Wang Xiaolong. Posteriormente, decidieron capturar a Wang Xiaolong y ofrecérselos, y finalmente, consideraron si Liu Qin o Fu Feiyu les darían más beneficios. Cada discípulo tenía su propia opinión que contradecía con los demás. La fuerza de los 6 discípulos estaba entre el reino de Dios ancestro de la 10ª orden de principios de la 10ª orden media a mediados de la 10ª orden, por lo tanto, en sus mentes, los 6 podían fácilmente someter a Wang Xiaolong, y no tendría ninguna posibilidad de escapar. No pudieron pensar en ningún otro final posible. Wang Xiaolong los observó con indiferencia mientras discutían entre ellos. Luego golpeó al discípulo que lo había golpeado antes. Él era el mismo discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden a mediados de la 10ª orden que le dijo que se diera la vuelta. Había un palacio gigante flotando en algún lugar sobre el palacio del emperador de la fortuna. Los ancianos, grandes ancianos y maestros del salón del emperador Fortune se reunieron dentro de este palacio gigante.
Sobre el palacio había 1000 piezas de jades espejo, que mostraban varias imágenes en sus superficies. Estas imágenes mostraban las acciones de Wang Xiaolong y otros discípulos en la competencia de clasificación. Estos ancianos, grandes ancianos y maestros del salón vinieron aquí para ver cada lote de competencia de clasificación de discípulos para juzgar su desempeño. Por otra parte, estas 1000 piezas de jades espejo solo les mostraron a los discípulos que tenían el potencial de ascender a los primeros 1000 rankings. Solo estos discípulos eran dignos de la atención de los ancianos, grandes ancianos y maestros del salón del emperador Fortune. El Elder Bai y el maestro del Salón de la Armonía Suprema, Zandong, estaban parados frente a un espejo de jade. La escena que se muestra en este espejo de jade fue la de Wang Xiaolong. Tanto el Elder Bai como el maestro de Salón Zandong se sorprendieron al ver a Wang Xiaolong lanzar su puño al discípulo del reino de Dios de los antepasados de la 10ª orden. Tengo mucha curiosidad por ver si el físico dragón verdadero de este niño es tan poderoso como has dicho. Murmuró Zandong. El Elder Bai se echó a reír con confianza. Tenga la seguridad, maestro del salón, que el físico dragón verdadero de este niño es ciertamente comparable al cuerpo de un discípulo del reino del dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden. Combinado con su culto temprano en el cultivo del reino del dios del ancestro de la 10ª orden, no será un problema para él derrotar a ese discípulo del reino del dios del ancestro de la 10ª orden del medio. El Elder Bai se detuvo un poco antes de continuar. Sin embargo, este niño es un poco imprudente. Con su fuerza actual, junto con su físico dragón verdadero, solo podía lidiar con 2 discípulos del reino de Dios del antepasado de la 10ª orden media, está obligado a perder contra 6 personas. Zandong asintió con la cabeza. Si es capturado, entonces está listo. No podrá entrar en los primeros 1000 rankings, mucho menos en los primeros 100. Justo en este momento, el puño de Wang Xiaolong se cerró sobre el discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de mediados de la 10ª orden. El discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de mitad de la risa se rió burlonamente viendo la acción de Wang Xiaolong. Mira, este Pang busca la muerte. Hizo circular su fuerza divina hasta el límite y golpeó para encontrarse con el puño de Wang Xiaolong. Como Wang Xiaolong se había atrevido a iniciar un ataque, necesitaba enseñarle a este Punk una amarga lección. 2 puños chocaron en el aire. En el momento siguiente, el discípulo estaba boquiabierto de horror, mientras que sus 5 compañeros lo vieron arrojado hacia atrás como un saco de arena. Su puño que había chocado a medio camino en el aire, con el de Wang Xiaolong, explotó hasta los huesos, hasta el hombro. El suelo tembló con un retumbar rotundo. Los otros 5 discípulos quedaron estupefactos. Zandong también quedó estupefacto. También el Elder Bai. ¿Un movimiento? Simplemente le tomó un movimiento. El Elder Bai murmuró por dentro. Él ya sabía que el físico dragón verdadero de Wang Xiaolong era poderoso, pero lo que vio fue más que simplemente poderoso. Eso es sí. Zandong se recuperó de su conmoción, y sus ojos brillaron intensamente mientras asentía con una gran sonrisa, no está mal, no está mal, el verdadero físico del dragón de este niño es realmente muy fuerte. Parece que, incluso si estos 6 discípulos se unen, no durarán más de 20 golpes de él, y podría entrar en el top 100. En la superficie del espejo de jade, podían ver a Wang Xiaolong entrando y saliendo, y cada vez, uno de los discípulos sería enviado volando por los aires. 5 ataques después, los 5 discípulos restantes gruñeron con sangre saliendo de sus bocas y algunos de ellos se desmayaron por completo. En este corto lapso de tiempo, Zandong estaba boquiabierto. La mandíbula del Elder Bai cayó sobre su pecho. En la isla, Wang Xiaolong caminó hacia el discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de mediados de la 10ª orden y pisoteó su parte inferior. Un grito espeluznante atravesó el aire cuando el discípulo se inclinó y agarró su entrepierna. Capítulo 1452. ¿Se ha vuelto loco? Mientras gritaba de dolor, el reino de Dios de los antepasados de la 10ª orden miró a Wang Xiaolong y prometió. Te quiero muerto después de que hayamos terminado con la competencia. Estaré esperando. Wang Xiaolong respondió con frialdad mientras pisoteaba la parte inferior del cuerpo del discípulo una vez más. Esta vez, también envió un flujo de ki gélido de Asura al discípulo. El discípulo dejó escapar otro grito espeluznante y se desmayó. Wang Xiaolong usó la fuerza de succión de su palma para obtener el anillo espacial del discípulo y encontró fácilmente la fruta divina de la fortuna en su interior.
Cuando había usado su sentido divino para localizar el contenido dentro del anillo espacial, había principalmente piedras espirituales de grado 5 y 6. Por lo tanto, Wang Xiaolong movió casualmente el anillo espacial, enviándolo fuera de la vista. Wang Xiaolong luego se dio la vuelta, frente a los 5 discípulos restantes. Todavía había uno o dos de los 5 discípulos que todavía estaban conscientes. Cuando vieron a Wang Xiaolong mirándolos, rápidamente sujetaron sus piernas con caras petrificadas. Wang Xiaolong quedó sin palabras por sus acciones. No tenía este tipo de pasatiempo único, está bien. Entregue todos sus anillos espaciales. Wang Xiaolong ordenó secamente. Ninguno de los discípulos dudó, y ofreció sus anillos espaciales nerviosos a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong recolectó sus anillos espaciales con un simple movimiento de su mano. En poco tiempo, Wang Xiaolong había ganado otras 5 frutas divinas de la fortuna. Al ver que estos 5 discípulos eran tan discretos, Wang Xiaolong no les dificultó las cosas. Pero justo cuando Wang Xiaolong estaba a punto de volar, su acción se detuvo de repente. Los 5 discípulos se relajaron al ver que Wang Xiaolong se había girado para irse, pero cuando se detuvo de repente, sus corazones se alzaron hasta sus gargantas y sus rostros palidecieron. Este es mi talismán de comunicación, cuando te encuentras con Liu Qin o Fu Feiyu, o incluso ese Zhou Wen, contáctame. Wang Xiaolong sacó 5 talismanes de comunicación de su anillo espacial y los distribuyó a los 5 discípulos. Los 5 discípulos miraron aturdidos a Wang Xiaolong. ¿Wang Xiaolong realmente quería que lo contactaran cuando vieron a Liu Qin o Fu Feiyu? ¿Se ha vuelto loco? Todavía estaban aturdidos después de que Wang Xiaolong se fuera volando. Los 5 recuperaron sus sentidos mucho tiempo después de que Wang Xiaolong se fuera. Aún así, se miraron con expresiones desconcertadas. ¿Es estúpido? Es tan descarado pensar que tiene la capital para luchar contra un maestro del reino del rey Dios de la primera orden a pesar de que solo es un reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de los primeros años. Pero ese chico es realmente muy fuerte, creo que su fuerza rivaliza con un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden. Incluso si no lo está, está muy cerca. Incluso si tiene una fuerza de batalla comparable a un reino de Dios de ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden, ¿no es equivalente a buscar la muerte frente a un maestro del reino de Dios rey? En realidad nos dio sus talismanes de comunicación. Si tenemos la oportunidad de encontrarnos con el hermano mayor Liu Qin y el hermano mayor Fu Feiyu, debemos informarles, luego contactar a ese niño. El hermano mayor Liu Qin y el hermano mayor Fu Feiyu nos vengarán. Así es. Ya sea el hermano mayor Liu Qin o el hermano mayor Fu Feiyu, no importa, siempre y cuando uno de ellos trate con ese niño, es beneficioso para nosotros. Estos 5 discípulos se fueron volando mientras discutían sus planes para Wang Xiaolong. En cuanto al reino de Dios ancestro de la 10ª orden de mediados de la década, que fue herido por Wang Xiaolong, fue abandonado sin pensarlo 2 veces. Dentro del gran salón del palacio, el maestro del salón Zandong y el Elder Bai estaban parados frente al espejo de Jade, y finalmente volvieron en sí. Potente de hecho. Una sonrisa feliz brilló en la cara de Zandong. Finalmente creyó que el Elder Bai no había exagerado el físico de Wang Xiaolong. El Elder Bai sonrió satisfecho mientras hablaba. Pero parece que todavía subestimé el físico dragón verdadero de este niño. Zandong sonrió. Este niño probablemente tiene la fuerza para luchar contra un pico del reino de Dios de los antepasados de finales de la 10ª orden. Su cultivo combinado con su verdadero físico del dragón en realidad le permite tener el poder de batalla de un reino de Dios ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden. Es asombroso. Aunque Zandong había visto a numerosos genios como el maestro del Salón de la Armonía Suprema, por el momento, tenía que admitir que el verdadero físico del dragón de Wang Xiaolong era increíble. Pero este chico es demasiado arrogante ya que tiene las agallas para dejar talismanes de comunicación con esos discípulos para que Liu Qin o Fu Feiyu puedan contactarlo. A pesar de que tiene una fuerza que rivaliza con un reino de Dios de ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden, este nivel de fuerza es insignificante frente a Liu Qin y Fu Feiyu. Las cejas de Zandong se arrugaron ligeramente. Interiormente, Wang Xiaolong se había convertido en su candidato a discípulo personal ideal. Si Wang Xiaolong desafiara a Liu Qin y Fu Feiyu, y terminara gravemente herido, dañaría el potencial y los logros futuros de Wang Xiaolong.
Por otra parte, Hallmaster puede estar tranquilo ya que Cloudless Island es bastante grande y la duración de la competencia de clasificación es de solo 3 meses, esos discípulos ni siquiera se encontrarán con Liu Qin o Fu Feiyu. El Elder Bai agregó. Incluso si logró encontrarse con Liu Qin o Fu Feiyu, no creo que Wang Xiaolong se atreva a desafiar abiertamente a Liu Qin y Fu Feiyu. Supongo que dejando a esos discípulos, sus talismanes de comunicación no fueron más que un acto para salvar la cara. Las cejas de Zandong se suavizaron y asintió, eso es cierto. Miró alrededor del pasillo a varios otros maestros del salón, grandes ancianos y ancianos. También estaban mirando diferentes jades espejo, ocasionalmente rascándose la cabeza con frustración. El espejo central de jade en el pasillo mostraba las últimas clasificaciones de la competencia. Primero estaban los nombres de los discípulos, seguidos del número de frutas divinas de la fortuna que tenían. Peng Xiao estaba en primer lugar en la lista de clasificaciones por ahora. A pesar de que solo era la primera hora en la competencia de clasificación, Peng Xiao ya tenía 11 Fortune Divine Fruits. Fu Feiyu y Liu Qin estaban en segundo y tercer lugar respectivamente, con 19 frutas divinas de la fortuna. Mirando la lista de clasificaciones, Zandong suspiró agradecida. Peng Xiao es realmente una genio suprema, ha conseguido 11 frutas en tan poco tiempo. San Chiai en el primer lote de discípulos, obtuvo 1123 frutas divinas de la fortuna al final de la competencia. Me pregunto si Peng Xiao podría superar el resultado de San Chiai. Elder Bai dijo con curiosidad. San Chiai era un genio divino supremo que había entrado en el palacio del emperador de la fortuna en el primer grupo de discípulos reclutados. No solo San Chiai había tomado el primer lugar en el primer lote de la competencia de clasificación de discípulos, sino que también había arrebatado 1123 frutas divinas de la fortuna. Nadie había batido este récord hasta el momento, a pesar de que hubo 4 lotes posteriores de discípulos reclutados después del lote de San Chiai. De hecho, sus resultados fueron muy inferiores en comparación. Zandong sacudió la cabeza, es difícil de decir, pero lo más probable es que Peng Xiao no supere a San Xiai. Justo en este momento, el nombre de Wang Xiaolong en la lista de clasificación brillaba con 7 frutas divinas de la fortuna acumuladas. Zandong y el Elder Bai estaban sorprendidos, ninguno de los dos esperaba que Wang Xiaolong hubiera arrebatado otra fruta divina de la fortuna tan rápido. Con 7 frutas divinas de la fortuna, Wang Xiaolong ocupó el quinto lugar en la lista de clasificación, compartiendo la posición con otros 2 discípulos. La competencia de clasificación acababa de comenzar, por lo que las posiciones actuales en la lista de clasificación no significaban mucho, ya que estas clasificaciones pasarían por una gran reorganización una vez que la competencia progresara de 10 días a medio mes. Sin embargo, ni el maestro de Salón Zandong ni el Elder Bai habían esperado ver la posición de Wang Xiaolong en la lista de clasificación para ascender al cuarto lugar tan rápido. El cuarto lugar fue solo un lugar detrás de Liu Qin. 3 días después, Wang Xiaolong había acumulado 151 frutas divinas de la fortuna. Mientras más seguían los dos el progreso de Wang Xiaolong a través del espejo de jade, más se asombraban. Capítulo 1453. Lista de clasificaciones. Durante estos 3 días, el Elder Bai y Zandong fueron testigos de que todos los discípulos que se habían encontrado con Wang Xiaolong fueron enviados volando de un solo golpe. Todos se resolvieron con un solo golpe. Incluso si el oponente de Wang Xiaolong era un discípulo del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden, solo tomó un movimiento. Un golpe envió a un discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de finales del siglo XX volando. Pero el reino de cultivo de Wang Xiaolong solo estaba en el pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden. Este niño es realmente sorprendente. Zandong se rió entre dientes, había deleite en su corazón y otros sentimientos complicados. Antes de ver esto, había esperado que Wang Xiaolong se desempeñara bien, cuanto más sobresaliente, mejor, pero ahora, encontró que el desempeño de Wang Xiaolong había excedido sus expectativas, simplemente era desconcertante. El problema era que la actuación de Wang Xiaolong era demasiado llamativa, además de eso, su clasificación actual en la lista de clasificaciones también había llamado la atención de otros grandes ancianos y maestros del salón. Zandong no estaba preocupado por esos grandes ancianos, pero le preocupaba que otros maestros del salón compitieran con él por Wang Xiaolong. Mientras que el Elder Bai se sorprendió cada vez más al ver la actuación de Wang Xiaolong.
¿Cómo diablos cultivó este niño su físico dragón verdadero para ser tan poderoso? Incluso un discípulo del reino del dios ancestro de la 10ª orden de finales del siglo pasado fue enviado a volar con un solo golpe. Aunque no podían decir si Wang Xiaolong había usado alguna fuerza divina de las imágenes del espejo de Jade, o cuánta fuerza divina había empleado, solo el hecho de que podía enviar a un discípulo del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales del siglo pasado volando hacia atrás, con solo un golpe fue lo suficientemente impactante para ellos. Zandon le dijo al Elder con ironía. A este niño le está yendo demasiado bien, es demasiado llamativo. Ahora, espero que sea un poco más promedio. El Elder miró alrededor del salón y notó que los otros maestros del salón estaban hablando de Wang Xiaolong. Los jades espejo frente a ellos también mostraban imágenes de Wang Xiaolong. Al escuchar el lamento de Zandong, el Elder le aseguró, tenga la seguridad, maestro de salón. Si quieres que sea tu discípulo, Wang Xiaolong seguramente te elegirá como su maestro dada tu identidad. Incluso cuando el Elder dijo esto, su confianza vaciló un poco. El estado y la identidad de Zandong estaban entre los 5 primeros entre los maestros del salón del Palacio del Emperador de la Fortuna. El Elder notó que el maestro del salón de la aplicación y el maestro del salón de medicina tenían un estatus equivalente a Zandong, prestando atención a Wang Xiaolong. Esto lo hacía sentir un poco inseguro sobre lo que dijo antes. A juzgar por sus expresiones, ellos también parecían interesados en aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo. Ojalá. Zandong sacudió la cabeza mientras una sonrisa irónica colgaba de su rostro. El Elder de repente exclamó en un susurro silencioso. Maestro de salón, mira. La mirada de Zandong cayó sobre el espejo de Jade debido a la exclamación del Elder En la superficie del espejo de Jade, mostró que Wang Xiaolong había llegado a algún valle, y en este valle, Wang Xiaolong se encontró con un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden. Los dos se quedaron uno frente al otro. ¿Quién es ese discípulo? Zandong se refería al discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden. El Elder sacó la tableta de Jade que contenía detalles de los discípulos registrados. Su sentido divino barrió la tableta de Jade e inmediatamente confirmó la identidad del discípulo. El nombre del discípulo es Chen Lei, de la rama del dominio del este, y tiene un rango de emperador de White Flames Godead. Elder informó. Zandong asintió con la cabeza, clasificado en el rango de 162 de los emperadores Top White Flames Godead. Se dice que las llamas blancas de este dios de las llamas blancas son invencibles contra oponentes del mismo reino. Tengo curiosidad, si el verdadero físico del dragón de Wang Xiaolong puede soportar estas llamas blancas. El Elder sonrió cuando respondió. A pesar de que las llamas blancas de la deidad de las llamas blancas son aclamadas como invencibles contra los oponentes del mismo reino de cultivo, creo que el físico dragón verdadero de Wang Xiaolong podría resistirlo. Sin embargo, definitivamente será mucho más difícil para Wang Xiaolong derrotar a Chen Lei, en comparación con los otros discípulos que ha encontrado hasta ahora en esta competencia. Zandong sonrió, incluso si me matas, no creo que Wang Xiaolong pueda enviar a Chen Lei volando de un solo golpe. Zandong apenas había terminado sus palabras, cuando vieron parpadear las imágenes en el espejo de Jade cuando Chen Lei atacó repentinamente con su palma apuntando al pecho de Wang Xiaolong. Sorprendentes llamas blancas se formaron en una gigante serpiente blanca en llamas y abrió sus fauces para tragar a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong simplemente golpeó su palma cuando vio esto. Su palma derecha en realidad pasó a través de la serpiente blanca llameante gigante, y la serpiente blanca se dispersó como arena. La fuerza de la palma de Wang Xiaolong aterrizó en el pecho de Chen Lei en un abrir y cerrar de ojos. La sangre brotó de su boca cuando su cuerpo se estrelló contra la pared del valle detrás de él, deslizándose sin fuerzas al suelo. Zandong miró estúpidamente el espejo de Jade. Todavía es un movimiento. Pero no fue un golpe, fue una palma. Al mismo tiempo, Zandong notó que todo el salón se había quedado en silencio. Miró por encima del hombro y vio que los ancianos, los grandes ancianos y otros maestros del salón también estaban boquiabiertos mientras miraban el espejo de Hades frente a ellos. Zandong sonrió con ironía y se lamentó. ¿Es este niño una reencarnación del antiguo emperador? Esta noción había aparecido en su mente desde el principio. El Elder también tenía una sonrisa irónica en su rostro.
Incluso si es la reencarnación de un antiguo emperador, no es un emperador antiguo promedio. Las reencarnaciones promedio del antiguo emperador no fueron tan impactantes como lo fue Wang Xiaolong. Un discípulo pico del reino del dios del ancestro de la décima orden había enviado un pico del reino del dios del ancestro de la décima orden de finales del siglo XX volando con un golpe de palma. Además, no era un discípulo pico del reino de dios del ancestro de la décima orden de finales de la décima orden. Este nivel de talento, este Wang Xiaolong, es mío. De repente, una voz dominante resonó en el pasillo. Zandong se volvió para mirar y vio que el orador era el maestro del salón de la aplicación, Gong Sun Qi. A pesar de que la divinidad de Wang Xiaolong era solo una deidad de los 5 elementos de alto rango de emperador, la increíble fuerza de batalla que Wang Xiaolong había mostrado hasta ahora había hecho que Gong Sun Qi decidiera aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo a toda costa. Tuyo, no bromes. Al mismo tiempo, otra voz refutó a Gong Sun Qi, este Wang Xiaolong sería mi discípulo, el discípulo de Xuen. Xuen era el maestro del salón de medicina. Xuen, te había entregado a Lin Lin en el pasado, pero aún quieres competir por Wang Xiaolong conmigo. Los ojos del maestro del salón de la aplicación Gong Sun Qi se pusieron escarlatas mientras miraba a Xuen, y un aire violento se arremolinó en su cuerpo. En el último grupo de discípulos, los dos habían luchado por una discípula llamada Lin Lin. Al final, Lin Lin terminó adorando al maestro del salón de la sala de medicina Xuen como maestro. El maestro de la sala de medicina Xuen se rió, ¿qué quieres decir con que me lo entregaste? Qué término tan agradable, ya que fue Lin Lin quien eligió ingresar a mi sala de medicina. Tanto el salón de la aplicación como los grandes ancianos del salón de medicina, y los ancianos intercambiaron miradas silenciosas. Ninguno de ellos se atrevió a pronunciar una sola palabra. No era ningún secreto para todo el Fortune Emperor Palace que el maestro del salón de la aplicación y el maestro del salón de medicina no se veían cara a cara. Zandong guardó silencio ante esto. Pronto, pasó un mes. Durante este mes, el ranking de Wang Xiaolong había subido al tercer lugar. Había superado a Liu Qin y ahora estaba persiguiendo a Fu Feiyu. Después de ver a Wang Xiaolong patear a Liu Qin hacia el cuarto lugar y ascender al tercer lugar, los maestros del salón, los grandes ancianos y los ancianos en el salón experimentaron una sensación surrealista. Liu Qin fue uno de los primeros maestros del reino del rey de Dios de la primera orden, mientras que Wang Xiaolong fue solo un reino del dios de los antepasados de la décima orden. Justo en este punto, el nombre de Wang Xiaolong brilló de repente una vez más. Los niveles más altos en el pasillo vieron el nombre de Fu Feiyu en tercer lugar, mientras que el nombre de Wang Xiaolong se hizo cargo de la segunda posición. Segundo lugar. Justo detrás del genio divino supremo Pen Xiao. Pen Xiao tenía 623 frutas divinas de la fortuna, y Wang Xiaolong tenía 598 frutas divinas de la fortuna, solo una diferencia de más de 20 frutas entre ellas. En algún lugar en las profundidades del Fortune Emperor Palace, había un hombre de mediana edad incondicional meditando. Había numerosos rayos de rayos zigzagueando alrededor de este hombre de mediana edad. Estos numerosos rayos aparecieron en varias formas, desde dragones de inundación hasta antiguas bestias relámpago, e incluso imitaron el espacio del caos. Capítulo 1454. Por fin te hemos encontrado. El hombre de mediana edad de repente abrió los ojos de su meditación. Había olas caóticas como rayos en las profundidades de sus pupilas. Solo un poco del caos fue suficiente para romper el espacio y formar un agujero negro. Este hombre de mediana edad era el jefe de maestros del salón del palacio del emperador de la fortuna, Zhao Lei. Se llamaba Zhao, y su nombre era un solo personaje Lei, rayo. Los numerosos rayos en los ojos de Zhao Lei se multiplicaron e intensificaron, luego, cuando parecía que los rayos estaban a punto de explotar, desaparecieron sin una pista. Hubo una gran decepción en los ojos de Zhao Lei, y suspiró profundamente mientras murmuraba. Todavía me falta un poco, todavía no puedo avanzar al 11º nivel de tácticas de rayos amplificados. Hizo una pausa por un momento, luego murmuró por lo bajo. Me pregunto cómo se están desempeñando Liu Qin y Fu Feiyu entre la competencia de clasificación de este lote. La competencia ha estado sucediendo durante casi un mes. Zhao Lei se levantó mientras murmuraba para sí mismo y daba un paso adelante. Casi de inmediato, apareció en un pasillo, y había un talismán de comunicación aplastado en su palma.
En breve, un joven de aspecto honesto llegó al salón en una franja de luz y saludó respetuosamente. Maestro, ¿qué instrucciones tiene? ¿Cómo es el actual lote de competencia de clasificación de discípulos? Pen Xiao está en primer lugar, seguido de Fu Feiyu y Liu Qin en segundo y tercer lugar. Preguntó Zhao Lei. El joven se congeló por un segundo. Dudó pero informó honestamente. Maestro, Pen Xiao está en primer lugar, sin embargo, Fu Feiyu no está en segundo lugar. Zhao Lei se congeló por un segundo en sorpresa. Un momento después, preguntó tentativamente. ¿Fu Feiyu no está en segundo lugar? ¿Entonces es Liu Qin? El joven respondió. No Liu Qin. Es un discípulo llamado Wang Xiaolong. ¿Wang Xiaolong? El nombre no hizo sonar ninguna campana en la mente de Zhao Lei, así que le preguntó al joven, sonando un poco confundido, ¿Wang Xiaolong también es un discípulo del reino rey Dios en este grupo de discípulos? ¿Por qué no había oído hablar de este discípulo antes? El joven sacudió la cabeza y dijo. No lo es. Wang Xiaolong es solo un discípulo pico del reino de Dios de los antepasados de la 10ª orden. Había una expresión extraña en el rostro del joven mientras continuaba. Pero la fuerza de batalla de Wang Xiaolong es realmente asombrosa. Durante este mes, todos los discípulos que se encontraron con él fueron enviados volando con un solo movimiento. Fue el mismo resultado incluso si fue un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden tardía. ¿Qué? Zhao Lei exclamó sorprendido. Incluso un discípulo pico del reino del dios ancestro de la 10ª orden fue enviado volando con un solo movimiento. Este Wang Xiaolong, ¿es realmente solo un pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden? Zhao Lei le preguntó al joven. El tono de su voz cambió ligeramente, mezclado con urgencia. Fue impactante si este Wang Xiaolong era realmente solo un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden. El joven respondió respetuosamente. Eso es así, maestro. El cultivo de Wang Xiaolong es, de hecho, solo en la cima del reino de Dios de los antepasados de la 10ª orden, y lo extraño es que su divinidad es simplemente el dios de los 5 elementos de alto rango del emperador. Ah, claro, escuché que Wang Xiaolong tiene una variante True Dragon Physique que es absolutamente monstruosa. Su verdadero físico del dragón puede evolucionar continuamente, y esto ha despertado el interés de varios maestros del salón, ya que dicen que el físico del verdadero dragón de Wang Xiaolong es comparable al tercer gran físico sagrado. Una variante de True Dragon Physique que puede evolucionar sin límite, que es comparable al tercer gran físico. Zhao Lei repitió asombrado. Vamos, sígueme a la sala de examen. Dicho eso, un flujo de fuerza divina lo envolvió a él y a su discípulo. Se teletransportaron y llegaron a la sala de examen casi de inmediato. Cuando Zhao Lei apareció en la sala de examen, descubrió instantáneamente la ruidosa atmósfera similar a un mercado. Con un poco de esfuerzo para escuchar, Zhao Lei se enteró de que todos hablaban de Wang Xiaolong. El maestro del salón de la aplicación, Gong Sun Qi, y el maestro del salón de medicina, Xu Wen, estaban discutiendo tanto que sus rostros se habían puesto rojos. Ambos querían tomar a Wang Xiaolong como su discípulo personal. Por lo tanto, nadie se dio cuenta cuando Zhao Lei apareció en el pasillo. Es el jefe de los maestros del salón. Finalmente, uno de los ancianos notó a Zhao Lei y exclamó. El salón quedó en un silencio abrupto. Saludos, jefe de los maestros del salón. Ya fuera Gongsun Qi, Xu Wen, incluso Zandong y otros maestros del salón, grandes ancianos y ancianos, todos saludaron a Zhao Lei con respeto. Como jefe de maestros del salón, Zhao Lei supervisó las diversas salas bajo el palacio del emperador de la fortuna, por lo tanto, su estado e identidad eran muy altos, solo un poco por debajo del emperador de la fortuna y varios ancestros. Sin mencionar que la fuerza de Zhao Lei estaba muy por encima de Gongsun Qi, Xu Wen y los otros maestros del salón. Zhao Lei asintió con la cabeza y les dijo: Levántate. Gongsun Qi, Xu Wen, Zandong y el resto se levantaron del piso. Zhao Lei miró a todos y se rió entre dientes mientras hablaba abiertamente. No estés tan nervioso. Escuché que hay un niño llamado Wang Xiaolong en este grupo de discípulos, y se ha desempeñado demasiado bien en la competencia de clasificación. Así que vine a echar un vistazo por curiosidad. Pero no esperaba verlos a todos hablando de él también. En ese caso, estoy aún más interesado en ver la fuerza de batalla de Wang Xiaolong y ver si su variante True Dragon Physique realmente rivaliza con el gran santo físico.
Gongsun Qi, Shuen, Zandong y los demás se rieron suavemente. Zhao Lei miró la lista de clasificación en el centro de la sala y encontró a un discípulo llamado Wang Xiaolong en segundo lugar, debajo del nombre de Pen Xiao. Posteriormente, Zhao Lei caminó hacia uno de los jades espejo y observó las acciones de Wang Xiaolong a través del jade espejo. Al mismo tiempo, Wang Xiaolong, que estaba en la isla gigante de Cloudless, no tenía idea de que se había convertido en la mayor atracción para los ancianos, grandes ancianos, maestros del salón e incluso el jefe de maestros del salón Zhao Lei. Exactamente 600. Wang Xiaolong acababa de robar con éxito 2 frutas divinas de la fortuna más de un discípulo, agregándolas a su propia colección. Exactamente 600 frutas divinas de la fortuna. El sentido divino de Wang Xiaolong barrió su ficha de identidad y notó que Pen Xiao estaba en primer lugar con 631 frutas divinas de la fortuna. Esto levantó una sonrisa en la cara de Wang Xiaolong. 31 frutas, no es difícil de superar. Fu Feiyu y Liu Qin se ubicaron debajo de él respectivamente con 512 y 443 Fortune Divine Fruits. En comparación con la sonrisa en el rostro de Wang Xiaolong, en algún lugar de la isla gigante sin nubes, Fu Feiyu y Liu Qin estaban extremadamente hoscos. Sus ojos arrojaban fuego mientras miraban el nombre en el segundo lugar en la lista de clasificación. Especialmente Liu Qin, que estaba en algún lugar sobre un tramo de mar, gritó en negación con una cara distorsionada: imposible. ¿Cómo pudo ese bastardo obtener tantas frutas divinas de la fortuna? ¿Sobornó a otros discípulos, por lo que le dieron sus frutos divinos de la fortuna? Eso no fue improbable. Mientras Wang Xiaolong les hubiera dado un precio lo suficientemente alto, los discípulos que se habían dado cuenta desde el principio de que no tenían esperanzas de entrar en el top 1000 realmente podrían haber aceptado dar a Wang Xiaolong sus frutas divinas de la fortuna. No había otra explicación en la opinión de Liu Qin. De lo contrario, ¿cómo podría Wang Xiaolong tener más frutas divinas de la fortuna que él y Fu Feiyu? Un mero discípulo de principios del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden en el primer lugar en realidad estaba clasificado más alto que ellos, los 2 maestros del reino de Dios Rey. Si encuentro a ese punk, lo aplastaré en el acto. Liu Qin bramó de ira. Justo en este momento, notó que varios discípulos volaban hacia él. Este grupo de discípulos era el mismo grupo que fue derrotado por Wang Xiaolong. Tenían sus talismanes de comunicación, con su orden de contactarlos si se encontraban con Liu Qin o Fu Feiyu. Estaban encantados cuando vieron a Liu Qin desde una gran distancia y volaron hacia él lo más rápido que pudieron. Hermano mayor Liu. Por fin te hemos encontrado. Uno de los discípulos gritó. Las expresiones de éxtasis en sus rostros confundieron a Liu Qin. Capítulo 1455. Puedes atacar en cualquier momento. ¿Por fin me encontraste? ¿Qué significa eso? ¿Han estado estos discípulos tratando de encontrarlo todo este tiempo? Mientras estas dudas pasaron por la mente de Liu Qin, el grupo de discípulos lo alcanzó. Hermano mayor Liu Qin. Los discípulos llamaron a Liu Qin con entusiasmo. ¿Me has estado buscando? Liu Qin los miró con cautela mientras preguntaba. Hermano mayor Liu Qin, nos encontramos con Wang Xiaolong. Uno de los discípulos dijo apresuradamente como si temiera que el crédito de transmitir esta información fuera arrebatado por otra persona. ¿Qué? Wang Xiaolong. Liu Qin estaba eufórico, incluso su voz era varios tonos más altos cuando instó. Habla, ¿dónde está Wang Xiaolong? ¿Por qué ustedes no lo capturaron? ¿Por qué no lo capturaron? Los discípulos parecieron un poco incómodos al escuchar la última pregunta. Uno de los discípulos dudó antes de aventurarse. Hermano mayor Liu Qin, nosotros, no somos rival contra él. Wang Xiaolong parecía un pico en el reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de principios de la superficie, pero su verdadero poder de batalla era nada menos que un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales del siglo XIV. Este discípulo no había podido ver el progreso de Wang Xiaolong durante la competencia de clasificación, por lo tanto, solo podía estimar la fuerza de Wang Xiaolong de acuerdo con la situación que habían experimentado. Rivaliza con un reino supremo de Dios de antepasados de la 10ª orden. Eso fue suficiente para asombrar a Liu Qin, principalmente porque fue inesperado. Es cierto, hermano mayor Liu Qin. Cuando nos encontramos con él, estábamos planeando capturarlo para poder acercárselo.
Pero resultó que el poder de batalla de Wang Xiaolong era realmente fuerte, y ninguno de nosotros podía derrotarlo, perdiendo contra él después de 30 movimientos. Otro discípulo intervino. Otros discípulos intercambiaron una mirada en secreto, pero se mantuvieron en silencio contacto. Sabían muy bien en sus corazones que habían durado menos de 30 movimientos contra Wang Xiaolong. En verdad, si contaban honestamente, no podrían resistir ni un solo golpe de él. 30 movimientos. Al escuchar eso, Liu Qin se burló fríamente. No esperaba que ese chico tuviera algunos trucos bajo la manga. El mismo discípulo sonrió de manera halagadora. Aunque la fuerza de batalla de este Wang Xiaolong es inesperada, él está a menos de lo que queda frente al hermano mayor Liu Qin. El hermano mayor Liu Qin puede aplastarlo fácilmente hasta la muerte con solo usar el meñique. Así es, ese Pang no se puede comparar con el hermano mayor Liu Qin. Otro discípulo se unió, sonriendo halagadoramente. Muy bien, no hay necesidad de parlotear estas palabras de adulación. ¿Ustedes me estaban buscando solo para decirme esto? Liu Qin agitó su mano impacientemente hacia ellos. Los corazones de los discípulos se tensaron nerviosamente. Estábamos buscando al hermano mayor Liu Qin porque tenemos buenas noticias para contarle al hermano mayor Liu Qin. Uno de los discípulos se apresuró y explicó. Antes de que Wang Xiaolong se fuera, nos dio su talismán de comunicación. Hizo una pausa y luego agregó. También dijo. La impaciencia de Liu Qin fue barrida, reemplazada por deleite al escuchar que Wang Xiaolong había dejado a estos discípulos sus talismanes de comunicación. Al escuchar los murmullos del discípulo, Liu Qin preguntó. ¿Qué dijo? Dijo que nos comunicáramos con él si nos encontramos con el hermano mayor Liu Qin, quiere desafiar al hermano mayor Liu Qin. Otro discípulo gritó indignado. No hay límite para la arrogancia de Wang Xiaolong, era tan descarado como para desafiar al hermano mayor Liu Qin. Un brillo frío brilló en los ojos de Liu Qin después de escuchar eso. Wang Xiaolong. En realidad se había atrevido a dejar talismanes de comunicación para desafiarlo. ¿Qué hay con eso? ¿Lo estaba descartando? Un miserable Pan de Ancestor God Realm estaba fantaseando con desafiarlo. Cuanto más lo pensaba Liu Qin, más enojado se sentía. Hermano mayor Liu Qin, ¿crees que nosotros? El mismo discípulo se aventuró con cautela después de sentir el aire helado y la intención asesina que surgía alrededor del cuerpo de Liu Qin, el mismo discípulo se aventuró con precaución. Liu Qin levantó la cabeza y miró al grupo de discípulos mientras decía con frialdad. Ya que tiene las agallas para dejar sus talismanes de comunicación para desafiarme, definitivamente deberíamos cumplir su deseo. Los varios discípulos se apresuraron a cumplir mientras se sentían alegres por dentro. Wang Xiaolong, es hora de pagar. Los varios discípulos inmediatamente sacaron los talismanes de comunicación que Wang Xiaolong les había dado y lo contactaron. Después de que los discípulos se pusieron en contacto con Wang Xiaolong, Liu Qin les dijo. Ustedes también esperen aquí conmigo hasta que llegue Wang Xiaolong. Te dejaré ver cómo voy a darle una lección a Wang Xiaolong. Los discípulos cumplieron respetuosamente. Incluso si Liu Qin no les hubiera dicho que esperaran, estos discípulos se habrían quedado atrás de todos modos para ver cómo Wang Xiaolong sufriría a manos de Liu Qin. Hermano mayor Liu Qin, después de derrotar a Wang Xiaolong, las frutas divinas de la fortuna en él, ¿puedes? Uno de los discípulos le preguntó con cautela a Liu Qin. Hasta ahora, Wang Xiaolong había acumulado más de 600 frutas divinas de la fortuna. Liu Qin agitó generosamente su mano mientras decía. No se preocupe, sus beneficios no serán descontados. Si Wang Xiaolong realmente se atreve a presentarse, les daré a cada uno 10 frutas divinas de la fortuna después de tratar con él. Solo 10. El grupo de discípulos estaba internamente insatisfecho con la promesa de Liu Qin, sin embargo, no se atrevieron a mostrarlo frente a él. Todos forzaron una sonrisa mientras repetidamente agradecían a Liu Qin. Wang Xiaolong recibió su mensaje. En este momento él estaba sobre un pico de montaña no lejos de Liu Qin y la ubicación de los discípulos. Liu Qin. Wang Xiaolong murmuró por lo bajo. Un momento después, había una mueca fría en su rostro cuando respondió a los discípulos, y se alejó silbando en su dirección. Zhao Lei, Gongsun Qi, Xuen, Zandong y los demás dentro de la sala de examen se sorprendieron al ver a Wang Xiaolong volar hacia la ubicación de Liu Qin. Este niño, aunque su poder de batalla es sorprendente, su reino de cultivo está simplemente en el pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden.
Está demasiado lejos en comparación con Liu Qin. Xu Wen sacudió la cabeza. ¿Cómo podría igualar la fuerza de Liu Qin? Gong Sun Qi, Zandong y el resto también sacudieron la cabeza, ya que aparentemente también tenían la misma opinión. Zhao Lei levantó una ceja mientras observaba con interés. Un segundo después, comentó. Dado que Wang Xiaolong todavía se atreve a enfrentar a Liu Qin, probablemente tenga algunos trucos bajo la manga. Incluso si no puede derrotar a Liu Qin, probablemente no tenga problemas para escapar. Gong Sun Qi se unió, aún así, si un reino de Dios de ancestro de la 10ª orden temprano como él pudiera escapar de un maestro del reino de Dios rey de la primera orden, sería increíble. Todos asintieron con la cabeza en acuerdo. De vuelta en la isla gigante. Aproximadamente una hora después, Wang Xiaolong vio a Liu Qin y los otros discípulos esperándolo en la distancia. Ahora que había visto a Liu Qin, Wang Xiaolong ya no tenía prisa. Incluso redujo su velocidad de vuelo. Al ver a Wang Xiaolong en la distancia, Liu Qin y los otros discípulos estaban extasiados. Especialmente Liu Qin, sus pupilas dilatadas y una luz verde parpadeó en sus ojos. Momentos después, Wang Xiaolong se detuvo a cierta distancia del grupo de Liu Qin. Liu Qin miró a Wang Xiaolong, y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa seductora cuando dijo: Wang Xiaolong, sinceramente, te admiro por tener el coraje de venir aquí. Wang Xiaolong miró a Liu Qin con indiferencia y respondió: honestamente, también te admiro bastante. ¿Admirarme? Liu Qin repitió confundido. Te admiro por tener el coraje de esperarme aquí. Wang Xiaolong explicó generosamente. Liu Qin se atragantó, luego se inclinó a reír con los otros discípulos. La falta de palabras se apoderó de Zhao Lei, Gong Sun Qi, Zandong y aquellos en la sala de examen. Aunque era innegable que la fuerza de batalla de Wang Xiaolong era increíble, decir palabras tan arrogantes frente a un maestro del reino rey Dios no sonaba bien. Después de que el grupo de Liu Qin se hubiera reído lo suficiente, Wang Xiaolong dijo con indiferencia. ¿Se rió lo suficiente? Entonces, haré mi movimiento. Liu Qin dejó escapar otra carcajada y luego dijo. Continúa, muévete. Puedes atacar en cualquier momento, pero debes usar toda tu fuerza, no digas que no te di la oportunidad. ¿Fuerza? No hay necesidad. Wang Xiaolong sacudió la cabeza. Su figura desapareció en un borrón, y reapareció con su puño abierto. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1456. Liu Qin es un chico afortunado. Liu Qin se rió seductoramente cuando vio el ataque de Wang Xiaolong. Levantó la mano al costado de sus labios con el meñique sobresaliendo ligeramente mientras decía. Wang Xiaolong, mira cómo mis dedos celestiales agarrando flores te aplastan. Los dedos divinos que agarraban flores eran un arte divino de una antigua superfuerza, el Palacio Celestial Golden Flooders. Cuando se cultivó a la perfección, este arte divino permitió al cultivador aplastar una montaña gigante del caos fácilmente entre una pizca de sus dedos. Cuando los dedos de Liu Qin hicieron un gesto de pellizco en el aire, como si estuviera pellizcando a Wang Xiaolong, el espacio alrededor de Wang Xiaolong se tensó, apretándolo con presión. Pero los movimientos de Wang Xiaolong no se detuvieron en lo más mínimo, como si no fuera afectado por la fuerza de los dedos de Liu Qin. Cuando el puño de Wang Xiaolong se ensanchó en los ojos de Liu Qin, la cara sonriente de Liu Qin cambió de repente a horror como si hubiera visto algo aterrador. En el segundo siguiente, el puño de Wang Xiaolong aterrizó con precisión en el pecho de Liu Qin. Un fuerte estallido resonó y Liu Qin se encogió de dolor con la boca abierta mientras todo su cuerpo se disparaba hacia atrás como una bala de cañón. La sangre brotó de su boca, y las gotas de color rojo rubí reflejaron un deslumbrante brillo bajo la luz del sol. Después de golpear el cuerpo de Liu Qin hacia atrás, Wang Xiaolong llegó por encima de él en el aire con un solo paso y pisoteó con un pie. Después de volar hacia atrás horizontalmente, el cuerpo de Liu Qin ahora se desplomaba hacia el mar. El agua de mar salpicó el aire, levantando olas turbulentas sobre la superficie del mar. Los discípulos que habían cruzado los brazos sobre el pecho esperando un buen espectáculo, se pusieron rígidos en el acto. Zhao Lei, Gong Sun Qi, Xu Wen, Zandong y los demás estaban más que sorprendidos por esta escena. Un golpe. ¿El abusado fue en realidad Liu Qin? El reino del dios rey Liu Qin. ¿Era realmente Liu Qin? Un anciano se frotó los ojos dubitativamente, debe haberse equivocado.
Un genio de todas las edades. Mucho tiempo después, un rayo crepitó en las pupilas de Zhao Lei debido a su emoción y de repente exclamó. Maravilloso. Maravilloso. Este Wang Xiaolong es maravilloso. 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 Como jefe de maestros del salón del Palacio del Emperador de la Fortuna, Zhao Lei había vivido durante varias decenas de miles de años. A través de estos años, había visto innumerables genios, pero nunca se había sentido tan emocionado hasta ahora. Gongsun Qi, Xuen, Zandong y otros volvieron a sus cabales después de escuchar las exclamaciones de Zhao Lei. Aún así, la conmoción en sus corazones no retrocedió. Un segundo después, un pensamiento golpeó a Zandong, y no pudo dejar de sonreír con ironía. Inicialmente, había estado considerando aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo, pero ahora, parecía que ya no tenía parte en él. A juzgar por la reacción del jefe del maestro del salón, era obvio para todos que Zhao Lei se había interesado mucho en Wang Xiaolong. Si solo fueran Gongsun Qi y Xuen compitiendo con él, como el maestro del salón de la Armonía Suprema, Zandong todavía tenía una oportunidad. Pero ahora, la situación había cambiado por completo, e incluso si se le daba el coraje de 100 personas, no se atrevería a competir con el jefe de maestros del salón. En este momento, Wang Xiaolong estaba parado sobre el mar. Después de enviar a Liu Qin al mar con una patada, simplemente estaba esperando que resurgiera. Wang Xiaolong solo había confiado en la fuerza física de su True Dragon Physique para sus últimos dos ataques, y ni siquiera había usado un hilo de su fuerza divina. Por lo tanto, el cuerpo del reino rey dios de Liu Qin definitivamente había resistido los dos impactos. Como se esperaba, la superficie del agua de mar pronto se separó a los lados y Liu Qin salió volando del fondo del mar. El resurgido Liu Qin había perdido su estilo habitual. La sonrisa seductora que siempre colgaba de sus labios se había desvanecido, al igual que su arrogancia y superioridad condescendiente. Su cabello estaba despeinado, y sus ojos estaban muy abiertos con incredulidad mientras miraba a Wang Xiaolong. Al mismo tiempo, una ira incontrolable y violenta estalló en su corazón. Él, un maestro del reino del rey dios, fue enviado a volar por un mero reino del dios ancestro. Eso también frente a otros discípulos. Esto fue tan humillante como comer mierda de perro. Wang Xiaolong. Matar la intención y la ira desde lo más profundo de su corazón le hacía olvidar su sorpresa anterior. Estás tan muerto. Liu Qin bramó en agonía, mientras sus ojos se volvían de color escarlata. En una fracción de segundo, una luz blanca cegadora explotó de su cuerpo cuando una fuerza poderosa surgió en oleadas, asustando a los otros discípulos a retirarse a un lugar seguro. La luz blanca abrumadora se convirtió en una tempestad alrededor del cuerpo de Liu Qin, volviéndose cada vez más violenta y caótica. Todos vieron un enorme tigre blanco saliendo de la luz blanca de la espalda de Liu Qin, y había un obvio símbolo de rey en la frente del tigre blanco. El arte divino del tigre blanco del emperador tigre blanco. Gongsun Qi, Xuen, Zandong y el resto quedaron asombrados cuando reconocieron los orígenes del tigre blanco. El emperador tigre blanco fue uno de los antiguos emperadores. En la antigüedad, el emperador tigre blanco era una existencia famosa que había caído durante la caótica agitación de la antigua corte celestial. El arte divino del tigre blanco fue una técnica perdida hace mucho tiempo, sin embargo, pudieron ver que Liu Qin realmente había cultivado el arte divino del tigre blanco del emperador tigre blanco. Claramente, Liu Qin debe haber tenido una aventura fortuita para obtener la herencia del emperador tigre blanco. El arte divino del tigre blanco del emperador tigre blanco. Parece que Liu Qin es un niño afortunado y también tiene talento. Zhao Lei asintió con la cabeza con agradecimiento mientras continuaba. El arte divino del tigre blanco hace que el cuerpo sea flexible pero firme. Los logros de Liu Qin son suficientes para que se destaque entre los compañeros de la misma generación. Sin embargo, ¿qué hará Wang Xiaolong a continuación contra el arte divino del tigre blanco de Liu Qin? El maestro del salón de las bestias divinas, Guo Zhao, dijo en voz alta. Zhao Lei, Zandong y la atención de los demás se centró por completo en Wang Xiaolong, ya que todos tenían curiosidad por ver la estrategia de Wang Xiaolong para luchar contra Liu Qin. En el momento en que la ejecución del arte divino del tigre blanco de Liu Qin alcanzó su punto máximo, Wang Xiaolong hizo su movimiento. Wang Xiaolong dio un gran paso adelante e instantáneamente cerró la distancia entre él y Liu Qin.
Luego, extendió la mano derecha, Zandong, y los demás observaron atentamente a través del espejo de jade, mientras la mano de Wang Xiaolong penetraba directamente a través de la tempestad de luz blanca del tigre blanco y agarraba el cuello de Liu Qin. Para incredulidad de todos, Wang Xiaolong levantó a Liu Qin por el cuello y lo sostuvo allí, así como así. La ira y la intención asesina que se agitaban en los ojos de Liu Qin se desvanecieron en un instante y fue reemplazada por terror, pánico y una última lucha desesperada cuando se enfrentaba a la muerte. Su rostro se volvió rojo remolacha, casi púrpura, por un momento, y un pensamiento de rogar por su vida pasó por su mente. Las piernas de Liu Qin se agitaron en el aire, mientras trataba de atacar a Wang Xiaolong con su mano, pero para su horror, la fuerza divina de su deidad estaba sellada por un poder de elemento oscuro. No pudo usar su fuerza divina en absoluto. Mientras los otros discípulos observaban esta visión desde la distancia, sintieron una frialdad escalofriante que se extendió por sus corazones. ¿Todavía puedes aplastarme fácilmente con una pizca de tus dedos? Wang Xiaolong le recordó a Liu Qin lo que había dicho frente al Salón de la Armonía Suprema, mientras lo miraba con indiferencia, mientras el aterrorizado Liu Qin luchaba por liberarse de su alcance. Otro golpe de Wang Xiaolong aterrizó en el pecho de Liu Qin. Esta vez, Wang Xiaolong usó su fuerza divina y su golpe atravesó el pecho de Liu Qin, dejando un agujero sangriento del tamaño de un puño. Otros incluso pudieron ver carne y sangre volando desde la espalda de Liu Qin cuando el golpe de Wang Xiaolong atravesó. Nadie notó que estaban conteniendo la respiración mientras observaban a Wang Xiaolong. Liu Qin había ejecutado el legendario arte divino del tigre blanco, ¿no era conocido el cuerpo del tigre blanco por su flexibilidad inquebrantable? Wang Xiaolong conectó otro golpe en el pecho de Liu Qin, haciendo otro agujero. Los gritos de Liu Qin reverberaron sobre el mar. Wang Xiaolong se burló cuando se llevó el anillo espacial de Liu Qin y encontró las 400 frutas divinas de la fortuna más, antes de lanzar el anillo espacial a la playa lejana. Wang Xiaolong liberó a Liu Qin y lo dejó caer a la playa, donde yacía medio enterrado en la arena. Después de eso, Wang Xiaolong se dio la vuelta y miró a los discípulos que esperaban en la distancia. Al ver esto, los discípulos se pusieron pálidos, y antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, Wang Xiaolong los envió a todos hacia atrás con un golpe. Capítulo 1457. Echemos un vistazo a la sala de examen. Wang Xiaolong revisó las clasificaciones a través de su ficha de identidad después de enviar a los discípulos fuera de la vista con un golpe, y vio que su posición había subido del segundo lugar al primer lugar. En la posición más alta, el nombre de Wang Xiaolong brillaba tan radiante como el sol, suprimiendo el nombre de Peng Xiao que ahora estaba en segundo lugar. El número de frutas divinas de la fortuna de Wang Xiaolong había aumentado a 1089, dejando a Peng Xiao en el polvo. El resultado de la competencia de clasificación de San Xiai fue 1123 Fortune Divine Fruits, ¿no? Wang Xiaolong murmuró para sí mismo mientras pensaba que podría superar el resultado de San Xiai muy pronto. En los lotes posteriores de las competencias de clasificación de discípulos, ningún otro discípulo había podido romper el récord de San Xiai. La figura de Wang Xiaolong desapareció del área del mar en un parpadeo. Mientras tanto, Liu Qin permaneció medio enterrado en la arena, sacudiéndose incontrolablemente en la playa. Zhao Lei, Gongsun Qi, Xuen, Zandong y los otros niveles superiores del palacio del emperador de la fortuna estuvieron estupefactos frente al espejo de Hades durante mucho tiempo. Había un anciano que estaba dramáticamente boquiabierto con su mano sobre su boca. Después de que Wang Xiaolong había capturado el primer lugar en la lista de clasificación, los otros discípulos en la isla gigante pronto se dieron cuenta de la situación, lo que los dejó estupefactos, conmocionados y desconcertados. Y poco después, estos discípulos también descubrieron que la posición de Liu Qin había caído del cuarto lugar al final de la lista de clasificaciones. Este descubrimiento los había estupefacto a todos. El aumento repentino en el número de varios cientos de frutas divinas de la fortuna para Wang Xiaolong claramente provino de Liu Qin. Pero, ¿cómo diablos cayeron las frutas divinas de la fortuna de Liu Qin en manos de Wang Xiaolong? ¿Wang Xiaolong se lo arrebató a Liu Qin? Los discípulos negaron esta posibilidad en el momento en que surgió en sus mentes. Prefieren ser asesinados que creer en tal posibilidad. En cierta tierra plana en la isla gigante, la joven de cabello púrpura Peng Xiao también detectó los cambios en la lista de clasificaciones. Había asombro en su rostro y sus ojos se abrieron un poco incrédulos.
Mucho tiempo después, se recuperó y murmuró en voz baja para sí misma. ¿Una variante de True Dragon Physique que puede evolucionar sin límite? Tal vez, Wang Xiaolong podría ser de ayuda para mí en el futuro. Al mismo tiempo, dentro de una cueva en algún lugar, la expresión de Fu Feiyu era tan hosca como podía ser, aún así, no ocultaba la confusión y la aprensión en su rostro. Wang Xiaolong, destellos fríos brillaron en los ojos de Fu Feiyu. Lo que realmente pasó entre tú y Liu Qin, lo sabré cuando te encuentre. No importa que, se negó a creer que Wang Xiaolong había derrotado a Liu Qin confiando en su propia fuerza. Fu Feiyu salió de la cueva de inmediato. La noticia de que Wang Xiaolong derrotó a Liu Qin se extendió desde la sala de examen a todas las otras partes del palacio del Emperador de la Fortuna, como un huracán. Dentro de un espacio en algún lugar dentro de los terrenos del Palacio del Emperador de la Fortuna, un hombre de mediana edad y varios hombres mayores discutían los resultados del reclutamiento de los discípulos del Palacio del Emperador de la Fortuna en las distintas ramas. Obviamente, estas personas estaban de buen humor mientras discutían el reclutamiento de los discípulos de las diversas ramas, ya que esto podría ser demostrado por las risas ocasionales en el aire. Primero apareció San Xiai, seguido de Pen Xiao. Ahora nuestro Fortune Emperor Palace tiene dos genios divinos supremos. Esta es la buena fortuna de nuestro Palacio del Emperador de la Fortuna. Un viejo delgado, de pelo corto y cejas carmesí se rió vigorosamente. Además, Pen Xiao tiene el físico del Fénix Púrpura, y su talento no es menos en comparación con San Xiai. Mientras los cultivemos bien, definitivamente se convertirían en una nueva generación de emperadores. Y eso agregaría dos maestros más del emperador a nuestro palacio del emperador de la fortuna. Un anciano ligeramente rotundo intervino con una sonrisa tímida en su rostro. Ha pasado más de un mes desde que comenzó la competencia actual de clasificación, ¿verdad? ¿Cuántas frutas divinas de la fortuna ha recibido Pen Xiao hasta ahora? Otro viejo con un físico corpulento preguntó en voz alta. Este hombre de mediana edad y varios ancianos no eran otros que el emperador y los ancestros del palacio del emperador de la fortuna. Si quieres saber cuántas frutas divinas de la fortuna ha recibido Pen Xiao, simplemente revisa la lista de clasificaciones. El viejo de pelo corto y cejas carmesí Li Shan se rió y dijo. Dado que no hay mucho más en este momento, déjame echar un vistazo. El ligeramente rotundo Zhou Chen sonrió cuando sacó una tableta de jade y comenzó a mirar la lista de clasificaciones. La lista de clasificación pronto apareció frente a sus ojos, pero cuando vio el nombre en la primera posición, se quedó en blanco por un momento. Cuando miró más abajo en la lista de clasificación, estaba más aturdido. El emperador de la fortuna Fan Gan y los antepasados quedaron desconcertados cuando notaron su expresión. Pen Xiao se desempeñó mal. ¿Ya ha acumulado al menos 500 frutas divinas de la fortuna? El emperador de la fortuna Fan Gan le preguntó a Zhou Chen. Zhou Chen asintió y respondió. El desempeño de Pen Xiao no es malo, ella ya tiene 635. 635. El corpulento ancestro, Chen Yiron, soltó una risita y comentó. No está mal, no está mal. Parece que Pen Xiao tiene la oportunidad de romper el récord de San Xiai. En general, aunque fue más difícil reunir Fortune Divine Fruits en la última parte de la competencia de clasificación, según los resultados actuales de Pen Xiao, ella realmente tiene la oportunidad de romper el récord de San Xiai de 1123 Fortune Divine Fruits. Zhou Chen intervino. Sin embargo, el primero no es Pen Xiao. ¿Qué? No Pen Xiao. Fan Gan y los demás estaban muy sorprendidos por sus palabras. Escuché que hay otros dos discípulos que se han abierto paso hasta el reino Rey Dios. Fu Feiyu y Liu Qin. ¿Podría ser que uno de ellos haya tomado el primer lugar? Li Shan preguntó dudoso. Pero Zhou Chen sacudió la cabeza y luego pasó la tableta de jade en la mano y dijo. Echa un vistazo por ti mismo. Fan Gan y los demás estaban aún más desconcertados. Barrieron sus sentidos divinos sobre la tableta de jade, y cuando vieron el nombre ocupando el primer lugar, ninguno de ellos pudo reaccionar por un segundo. ¿Wang Xiaolong? Li Shan levantó una ceja. ¿De qué rama proviene Wang Xiaolong? ¿Por qué no hemos oído hablar de él antes? Fan Gan contempló por un momento y luego dijo. Déjame preguntarle a Zandong. Pronto, Fan Gan recibió una respuesta de Zandong, sin embargo, estaba aún más asombrado después de escuchar la respuesta de Zandong. Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron intercambiaron una mirada entre ellos ante la expresión de Fan Gan. ¿Qué es? Li Shan no pudo evitar instar a Fan Gan.
Fan Gan respiró hondo y dijo. Wang Xiaolong es solo un discípulo pico del reino de Dios de los antepasados de la 10ª orden. ¿Qué? Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron exclamaron al unísono. Hace un tiempo, Wang Xiaolong derrotó a Liu Qin y obtuvo todas las frutas divinas de la fortuna de Liu Qin y subió al primer lugar. Fan Gan explicó. ¿Qué? Li Shan y los otros dos antepasados exclamaron una vez más. Este Wang Xiaolong, ¿cuál es su divinidad? Es uno de los 10 mejores dioses supremos. Zhou Chen preguntó después de recuperarse de su sorpresa. Fan Gan sacudió la cabeza, este es el punto extraño, de acuerdo con el informe de Zandong, la divinidad de Wang Xiaolong es simplemente el dios de los 5 elementos de alto rango del emperador. Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron dejaron en blanco la respuesta. Sin embargo, Wang Xiaolong tiene una variante True Dragon Physique que puede evolucionar continuamente. Fan Gan continuó. Zandong dijo que su verdadero físico del dragón ya ha superado al gran físico sagrado. Li Shan y el resto quedaron asombrados una vez más. Por supuesto, Zandong no le había informado a Fan Gan que Wang Xiaolong había derrotado a Liu Qin con un solo movimiento, de lo contrario, se habrían sorprendido aún más. Wang Xiaolong tiene una variante True Dragon Physique. Zhou Chen murmuró para sí mismo. En este momento, Li Shan rompió la atmósfera silenciosa con una risita suave cuando dijo. Estoy muy interesado en ver si el verdadero físico del dragón de Wang Xiaolong es tan fuerte como dicen que es. ¿Deberíamos ir a la sala de examen para ver esto? Chen Jiron sugirió. Bien, somos libres de todos modos, vámonos. Li Shan estuvo de acuerdo sonriendo. Con eso, Fan Gan, Li Shan y el resto salieron del espacio, y en el momento siguiente, el espacio se desgarró cuando varias figuras aparecieron fuera de la sala de examen. Capítulo 1458. 50 movimientos. Al entrar en la sala de examen, Fan Gan y su grupo descubrieron que el jefe del salón de maestros Zhao Lei también estaba presente, agrupado junto con Gong Sun Qi, Zandong y los demás. Todos estaban mirando el espejo de Jade frente a ellos. El grupo de Fan Gan se sorprendió al ver a Zhao Lei y se dieron cuenta de que había llegado mucho antes que ellos. ¿Podría estar aquí por el mismo discípulo, Wang Xiaolong? Jefe de secta. Ancestro Li Shan. Varios maestros del salón quedaron asombrados cuando notaron la presencia de Fan Fan, Li Shan y los demás en la sala de examen. Zhao Lei, los maestros del salón, los grandes ancianos y los ancianos se arrodillaron rápidamente en una rodilla en señal de saludo. Fan Gan asintió con la cabeza a todos y les hizo levantarse del suelo. Luego se volvió hacia Zhao Lei y dijo. No esperaba verte aquí. A pesar de que Fan Gan era el actual emperador de la fortuna, había sido aceptado en el palacio del emperador de la fortuna en el mismo lote que Zhao Lei, y los dos habían seguido siendo buenos amigos desde entonces, experimentando la vida y la muerte juntos. Zhao Lei sonrió mientras respondía a Fan Gan. He estado aquí por un tiempo. Estás un paso tarde. Wang Xiaolong acaba de derrotar a Liu Qin y te perdiste una parte emocionante. Fan Gan, Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron intercambiaron a sabiendas una mirada secreta. Los cuatro caminaron hacia la pieza más central de espejo de Jade. ¿Cuántos movimientos usó Wang Xiaolong para derrotar a Liu Qin? ¿100? ¿O 200? Fan Gan le preguntó casualmente a Zhao Lei mientras caminaba hacia el espejo de Hades. Zhao Lei estalló en una carcajada al escuchar la pregunta de Fan Gan. Has adivinado mal esta vez. Zhao Lei declaró casualmente. ¡Ey, demasiados! ¿Acaso son 50 movimientos? Fan Gan estaba sorprendido. Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron también miraron a Zhao Lei, esperando la respuesta. Zhao Lei no pudo evitar estallar en otra ola de risas antes de decir. ¿50 movimientos? Por mucho, has subestimado a Wang Xiaolong. Solo usó un movimiento. Zhao Lei movió un dedo para enfatizar su palabra. Un movimiento. Fan Gan, Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron quedaron atónitos. Después de un rato uno de ellos gritó. ¿Qué? Un movimiento. La incredulidad era evidente en sus rostros. De verdad. Un reino de Dios de antepasados de 10ª orden de los primeros años ha derrotado a un maestro de reino de Dios rey de primera orden con un solo movimiento. Los cuatro sintieron que habían escuchado algo ridículo. Sin embargo, sabían que Zhao Lei nunca mintió. Al ver las expresiones en Fan Gan y varios rostros de antepasados, Zhao Lei se rió entre dientes. Por eso dije que has subestimado demasiado a Wang Xiaolong.
Había anticipación en su voz cuando continuó. Pero este chico seguramente se enfrentará a Fufe y Yu. ¿Quién sabe? Eso podría ser más emocionante que su batalla con Liu Qin. Fan Gan, Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron tenían sus propias dudas. Un movimiento. Hubo grandes olas de conmoción en el corazón de Fan Gan. Su mirada estaba fija en la figura de Wang Xiaolong en la superficie del espejo de jade. ¿Puede la divinidad de Wang Xiaolong ser realmente un emperador de alto rango de la divinidad de los 5 elementos? Zhou Chen preguntó sospechosamente unos momentos después. Ante la pregunta de Zhou Chen, Zandong se adelantó apresuradamente y respondió. Según la evaluación de la piedra de prueba, es la divinidad de los 5 elementos. Además, el Elder Bai ha verificado personalmente el físico de Wang Xiaolong con su fuerza divina, por lo tanto, no debe haber ningún error. Lo extraño es que la edad ósea de Wang Xiaolong es inferior a 1000 años. ¿Qué? ¿Llegar de nuevo? La edad ósea de Wang Xiaolong es inferior a 1000 años. Zhao Lei parecía estupefacto mientras miraba a Zandong. Esta fue la primera vez que escuchó que la edad ósea de Wang Xiaolong era inferior a 1000 años. Algunos otros maestros del salón tampoco sabían sobre la edad ósea de Wang Xiaolong, por lo tanto, estaban tan asombrados como Zhao Lei después de escuchar las palabras de Zandong. El asombro en las caras de Fan Gan, Li Shan, Zhou Chen y Chen Jiron reflejaba las de Zhao Lei. Ya hemos investigado a Wang Xiaolong, es un discípulo de la rama de Vientiane, el discípulo personal de Golden Brow y Blood Nife. Entró en la rama de Vientiane hace 40 o 50 años, y en ese momento, ni siquiera había penetrado en el reino del dios antiguo. Además, de acuerdo con nuestra investigación, Wang Xiaolong se ha encontrado con una aventura que desafía al cielo, donde pudo refinar el aura de la abuela. Zandong reveló todos los detalles impactantes de su investigación a Fan Gan, Li Shan y los demás, sin atreverse a ocultar nada. Cuanto más oían, más se asombraron. Un genio, un monstruo monstruoso. Incluso un genio de todas las edades tendría dificultades para superar los logros de Wang Xiaolong. Hace 40 o 50 años, Wang Xiaolong ni siquiera había llegado al reino del dios antiguo, sino que había avanzado 50 años en el futuro desde ese momento, y había crecido hasta este grado en tan poco tiempo. Los ojos de Zhou Chen brillaron mientras reflexionaba. Si ese es realmente el caso, entonces la buena suerte a este niño no tiene paralelo, e incluso si su divinidad es solo un dios emperador de rango alto, tiene muchas posibilidades de cultivar al emperador reino. Fan Gan, Li Shan, Chen Jiron, Zhao Lei, Gongsun Qi, Xu Wen y Zandong asintieron con la cabeza. En la cultivación, el talento era esencial, al igual que la suerte. Si los cultivadores con un poco menos de talento tuvieran la suerte suficiente que les permitiera enfrentarse a aventuras fortuitas una y otra vez, su crecimiento sería tan sorprendente en comparación con los cultivadores altamente talentosos. Este niño es digno de que lo cultivemos con atención. Chen Jiron alabó. Al escuchar el tono de Chen Jiron, Fan Gan no pudo evitar preguntar. ¿El ancestro Jiron planea tomar a este niño como discípulo? Las cejas de Zhao Lei se arrugaron sin saberlo después de escuchar eso. Chen Jiron dijo con una leve sonrisa. Aunque la divinidad de este niño es simplemente un alto rango de emperador, puedo cambiar un poco las reglas y aceptarlo como mi discípulo en nombre debido a su suerte. En verdad, alguien con el estado y la identidad de Chen Jiron no aceptó ningún discípulo en nombre, ya que solo seleccionó genios divinos supremos como sus discípulos personales. Pero el poder de batalla y la suerte de Wang Xiaolong le hicieron cosquillas a la fantasía de Chen Jiron, por lo que estaba dispuesto a cambiar las reglas por él. Después de escuchar el plan de Chen Jiron, Fan Gan dijo juguetonamente. Me temo que el hermano Zhao Lei no estará de acuerdo con que el antepasado Jiron tome a este niño como un discípulo en el nombre. Chen Jiron se sorprendió por este comentario, pero rápidamente recuperó la compostura cuando su mirada cayó sobre Zhao Lei. Eso también está bien. Solo deje que Wang Xiaolong elija por sí mismo. Si él está dispuesto a adorarme como su maestro, y convertirse en mi discípulo en nombre, entonces lo aceptaría. Si está dispuesto a adorar a Zhao Lei como su maestro, entonces deje que Zhao Lei lo acepte como su discípulo. ¿Cómo es eso? La identidad de Zhao Lei en el palacio del emperador de la fortuna era un poco especial, e incluso Chen Jiron tuvo que considerar los sentimientos de Zhao Lei en ciertos asuntos. Por otra parte, en opinión de Chen Jiron, mientras Wang Xiaolong no fuera un tonto, debería saber a quién elegir. Zhao Lei bajó la cabeza ligeramente de acuerdo con la sugerencia de Chen Jiron, pero nadie vio el rayo parpadear en sus ojos.
Posteriormente, la atención de todos recayó en el espejo de jade que mostraba las acciones de Wang Xiaolong. Algún tiempo después, cuando Wang Xiaolong pasaba por un bosque, un discípulo entró en su línea de visión, mientras el discípulo volaba directamente hacia él. El discípulo que vuela hacia Wang Xiaolong se llama Lian Lin. Él es un discípulo pico del reino de Dios del ancestro de la 10ª orden de finales de la 10ª orden con una alta divinidad de rango emperador de la rama de la estrella oriental. Zandon obtuvo de inmediato los detalles del discípulo e informó a Fangan y los ancestros. Fangan asintió, sonriendo levemente mientras comentaba. ¿Todos piensan que Wang Xiaolong puede enviar a Lian Lin volando de un solo golpe? Todos se rieron suavemente, pero nadie respondió. Mientras Fangan y los demás observaban a través del espejo de jade, Lian Lin llegó frente a Wang Xiaolong. Sin embargo, la siguiente acción de Lian Lin fue una sorpresa para todos. Lian Lin se detuvo a pocos metros de Wang Xiaolong y respetuosamente le ofreció sus frutas divinas de la fortuna con ambas manos. Wang Xiaolong aceptó las frutas divinas de la fortuna de Lian Lin, y se fue sin mirarlo. La sala de examen estaba mortalmente silenciosa. Todos se giraron para mirar a la persona a su lado. Una fuerza del alma tan poderosa. Unos segundos después, Li Shan suspiró. Había podido ver a través del movimiento de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong había usado su fuerza del alma para obligar directamente a Lian Lin a entregar todas sus frutas divinas de la fortuna en contra de su voluntad. Wang Xiaolong no había necesitado atacar físicamente en absoluto. Una luz brilló en los ojos de Zhou Chen. Él habló. Un fenómeno físico y una poderosa fuerza del alma. Realmente no puedo entender cómo se cultiva Wang Xiaolong. Lástima, Lástima que la deidad de Wang Xiaolong no fuera una deidad de rango supremo. Espere hasta que termine la competencia de clasificación, lo comprobaré yo mismo. Chen Jiron declaró. A pesar de que Zandon había dicho que el Elder Bai había verificado personalmente los atributos de Wang Xiaolong, todavía quería verificar a Wang Xiaolong en persona. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes. En este medio mes, Wang Xiaolong parecía demasiado flojo para atacar físicamente, y todos sus encuentros posteriores con otros discípulos fueron tratados usando su fuerza divina para reprimirlos, haciéndolos entregar sus frutas divinas de la fortuna. Medio mes después, bajo la vigilancia constante de Fangan, Li Shan y otros, Wang Xiaolong, Fu Feiyu y Pen Xiao en realidad volaban hacia el mismo valle. Sin accidente, estas tres personas estaban obligadas a toparse en este valle. Capítulo 1459. ¿Cuántas piedras espirituales quieres? Cada persona dentro de la sala de examen tenía una expresión diferente en sus rostros mientras miraban y esperaban a que Wang Xiaolong, Fu Feiyu y Pen Xiao se cruzaran en el valle. Dime, ¿qué crees que pasaría cuando los tres se encuentren? Fangan tenía una sonrisa en su rostro mientras dirigía su pregunta a Zhao Lei, Xuen, Zandong y el resto. Gong Sun Qi dudó brevemente antes de responder. Fu Feiyu probablemente no sea rival contra Wang Xiaolong, pero Pen Xiao será el ganador final. Basado en la fuerza que Wang Xiaolong había mostrado hasta ahora, probablemente podría derrotar a Fu Feiyu. Sin embargo, estaba obligado a sufrir una derrota contra Pen Xiao. Al final del día, Pen Xiao era un genio divino supremo, que era fundamentalmente diferente de Fu Feiyu. Además, el cultivo de Pen Xiao se había abierto paso hasta el reino del rey dios de la primera orden. Todos en el pasillo asintieron, de acuerdo con la declaración de Gong Sun Qi. Pero Zhao Lei parecía estar de mal humor. Fu Feiyu no es rival contra Wang Xiaolong, estoy de acuerdo con este punto, pero no estoy de acuerdo con que el ganador final sea Pen Xiao. Fangan no pudo contener su risa después de escuchar las palabras de Zhao Lei. Zhao Lei, sé que quieres aceptar a Wang Xiaolong como tu discípulo. Por lo tanto, en tu corazón, no estás dispuesto a ver a Wang Xiaolong perder ante Pen Xiao, pero honestamente, ¿realmente crees que Wang Xiaolong tiene una oportunidad contra el genio del reino rey dios de la primera orden, Pen Xiao, que tiene una divinidad suprema? Li Shan miró a Zhao Lei con una gran sonrisa y lo atrajo. Zhao Lei, ¿por qué no hacemos una pequeña apuesta? Al final de esta competencia de clasificación, Pen Xiao iba a ser el discípulo personal de Li Shan, pero Zhao Lei había dicho que el ganador final podría no ser Pen Xiao, por lo tanto, naturalmente tenía una opinión al respecto. Zhao Lei siguió jugando, sonriendo mientras preguntaba. ¿Qué apuesta le interesa al ancestro Li Shan apostar? La sonrisa en el rostro de Li Shan se ensanchó cuando dijo.
Solo apuesta 100.000 piedras espirituales caóticas de bajo grado. Si Wang Xiaolong ocupa el primer lugar, tú ganas, pero si es Peng Xiao, yo gano. 100.000 piedras espirituales de caos de bajo grado. Zhao Lei vaciló. A pesar de que era el jefe de maestros del salón del Palacio del Emperador de la Fortuna, 100.000 piedras espirituales de caos de bajo grado seguían siendo una gran suma para él. Sin mencionar que no estaba realmente seguro de que Wang Xiaolong pudiera ganar contra Peng Xiao. La razón por la que dijo lo que dijo antes fue porque estaba un poco molesto. Si Wang Xiaolong fue derrotado por Peng Xiao, eso no significaría que perdería 100.000 piedras espirituales de caos de bajo grado por nada. Al detectar la vacilación de Zhao Lei, Li Shan se rió entre dientes. Sé que has obtenido cierta vivienda antigua de cultivo de rayos. También escuché que hay un pedazo de piedra de dragón relámpago. Tal vez, puedes usar esa piedra de rayo dragón como escenario. Si ganas, te daré 100.000 piedras espirituales de caos de bajo grado, mientras que, si pierdes, solo quiero ese pedazo de piedra de dragón relámpago. Parece que el objetivo de Li Shan había sido esa piedra del dragón del rayo todo el tiempo. Ese pedazo de piedra de dragón de relámpagos contenía un ki de relámpagos de dragón de rayos extremadamente puro que podría usarse para templar el cuerpo y la divinidad, entre muchos otros beneficios para el cultivador. No fue útil para Li Shan, pero planeaba dárselo a su discípulo, Peng Xiao. Temeroso de que Zhao Lei optara por no participar en la apuesta, Li Shan agregó. Por supuesto, si Wang Xiaolong pelea contra Peng Xiao en un empate, entonces esa también será mi pérdida. ¿Qué hay sobre eso? Zhao Lei apretó los dientes y tomó una decisión: trato. Incluso si Wang Xiaolong no fuera rival contra Peng Xiao, podría ser capaz, solo tal vez, de luchar contra Peng Xiao, ¿verdad? Zhao Lei reflexionó internamente. Al ver que Zhao Lei había aceptado la apuesta, Chen Jilong dejó escapar una risita sarcástica y luego dijo: Zhao Lei, probablemente perderás esa pieza de piedra del dragón del rayo. Aunque a Li Shan también le gustaba Wang Xiaolong y tenía una leve intención de aceptar a Wang Xiaolong como su discípulo en el nombre, tuvo que admitir que no creía que Wang Xiaolong pudiera ser comparado con Peng Xiao ni que él fuera el rival de Peng Xiao. Al final del día, los hechos de que Peng Xiao ya era un reino del rey dios de la primera orden tardía y un genio de la divinidad de rango supremo con el fénix del fénix púrpura que favorecía su opinión sobre ella. Tan sorprendente como era la fuerza de batalla de Wang Xiaolong, los dos estaban en dos niveles muy diferentes. Todos miraban el espejo de Jade con aún más interés ahora. Una leve punzada de arrepentimiento brotó en el corazón de Zhao Lei ante la sátira de Chen Jilong. Esa piedra del dragón del rayo era su bebé precioso, por lo que no debería haber aceptado apostar por un impulso. Fan Gan, Li Shan, Zhao Lei y otros observaron cómo Wang Xiaolong, Fu Feiyu y Peng Xiao finalmente se encontraron en el aire sobre el valle. En este momento, por encima de cierto valle en la isla gigante, Wang Xiaolong, Fu Feiyu y Peng Xiao finalmente se encontraron. Los tres fueron tomados por sorpresa, ya que nadie había esperado que sucediera. Un segundo después, la mirada de Fu Feiyu se centró en Wang Xiaolong y estalló en carcajadas. Su risa sonó un poco loca, helada y distorsionada. Mientras que Wang Xiaolong permaneció calmado, pero Peng Xiao, de cabello púrpura, miraba a Wang Xiaolong con interés, como si quisiera ver a través del secreto que Wang Xiaolong estaba escondiendo en su cuerpo. Wang Xiaolong, ¿qué beneficio le diste a Liu Qin? Fu Feiyu habló primero. ¿Hacer que te dé todas sus frutas divinas de la fortuna? Wang Xiaolong se rió después de escuchar la pregunta de Fu Feiyu. ¿Cuántas piedras espirituales quieres? Todavía tengo 1.000.000 de piedras espirituales de primer grado. Deliberadamente abrió su anillo espacial para darle una vista completa a Fu Feiyu. La energía espiritual se precipitó como olas, abrazando a Fu Feiyu y Peng Xiao en un océano de energía espiritual. Tanto Fu Feiyu como Peng Xiao miraron las 1.000.000 de piedras espirituales de grado 9 con asombro. 1.000.000. Las mejores piedras espirituales de grado 9. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Fu Feiyu. En comparación con esto, la residencia de 560 millones de piedras espirituales de grado bajo 7 que Wang Xiaolong había comprado en Brimming Snow City solo había costado menos de 20.000 piedras espirituales de grado 9 en valor de cambio. Sin embargo, había 1.000.000 de piedras espirituales de primer grado frente a ellas. Las reacciones de Fu Feiyu y Peng Xiao fueron comprensibles.
Incluso los ancianos, los grandes ancianos del palacio del emperador de la fortuna e incluso los maestros del salón como Zandong, Gongsun-ki y el resto quedaron atónitos. Parece que este niño también es un gran bolsillo a. Quien lo consiga como su discípulo, su maestro definitivamente no caerá en la pobreza. Fan Gan se rió de buena gana. En verdad, su corazón había perdido un latido. Todos también se rieron de la pequeña broma de Fan Gan. Sobre el valle, después de una lucha interna, Fu Feiyu finalmente logró apartar su mirada de las 1.000.000 de piedras espirituales de grado 9 y miró a Wang Xiaolong con una sonrisa burlancia. Estoy sorprendido, realmente, en realidad te atreviste a violar las reglas de la competencia de clasificación del Palacio del Emperador de la Fortuna, hiciste trampa. Ahora, incluso si te capturara y aboliera tu cultivo, el Fortune Emperor Palace no me penalizaría. Fu Feiyu se volvió hacia Pen Xiao con una sonrisa amable. Hermana mayor Pen Xiao, capturaré a Wang Xiaolong, y luego podremos dividir en partes iguales sus frutas divinas de la fortuna y las piedras espirituales de grado 9 entre los dos, ¿de acuerdo? Las delicadas cejas de Pen Xiao se arrugaron. Ella sacudió la cabeza ante la sugerencia de Fu Feiyu pero no expresó su opinión. Fu Feiyu se sorprendió de que Pen Xiao hubiera rechazado su oferta, pero su compostura no vaciló cuando dijo: ya que la hermana mayor Pen Xiao tiene preocupaciones, déjenme capturar a Wang Xiaolong primero. Podemos dividir igualmente sus cosas después de eso. El impulso de Fu Feiyu se disparó cuando saltó hacia Wang Xiaolong. Sus brazos se extendieron cuando se agrandaron, similar a un pen dorado extendiendo sus alas. Luego, sus dedos se doblaron en garras, golpeando a Wang Xiaolong. Sus dos garras gigantes proyectan una sombra sobre la tierra de abajo. Wang Xiaolong se burló mientras veía a Fu Feiyu saltar hacia adelante. Wang Xiaolong disparó hacia adelante, evitó las garras de Fu Feiyu y llegó justo frente a Fu Feiyu en un abrir y cerrar de ojos. Al mirar el rostro atónito de Fu Feiyu, una luz dorada cegadora envolvió el puño de Wang Xiaolong mientras lo balanceaba con toda su fuerza. Fu Feiyu sintió dolor en sus ojos por la luz deslumbrante. En el segundo siguiente, sintió un tremendo impacto chocar con su garganta, seguido por el sonido de huesos rotos. La sangre subió por la garganta de Fu Feiyu y salió de su boca sin control. Capítulo 1460. Subestimado severamente al enemigo. Mientras Fan Gan, Li Shan, Chen Yirong, Zhou Chen, Zandong y los demás continuaron mirando a través del espejo de Jade, Fu Feiyu se estrelló en el valle de abajo. Un fuerte estallido resonó cuando el área del valle tembló, levantando una cortina de polvo en el aire. Fu Feiyu se cubrió la boca con la mano, pero la sangre seguía brotando de su boca. Miró a Wang Xiaolong como si quisiera decir algo, pero Wang Xiaolong se había aplastado la garganta con ese golpe. En general, un maestro del reino del rey Dios tenía un cuerpo físico fuerte, por lo que, incluso si sus huesos estuvieran rotos, se curarían gradualmente por completo. Pero Fu Feiyu pronto descubrió que su ruptura de garganta no podía curarse por sí sola, ya que circulaba una energía gélida en su garganta que impedía su recuperación. Usted. Miró a Wang Xiaolong y sus ojos se llenaron de miedo e incredulidad. Reuniendo toda su energía, simplemente había logrado gritar una palabra. Pen Xiao, que estaba mirando todo desde el principio, estaba un poco abrumado. Momentos atrás, varias versiones de finales habían pasado por su mente. Ella había pensado que Fu Feiyu y Wang Xiaolong lucharían más de 100 movimientos, después de lo cual Wang Xiaolong se daría cuenta de que no podía derrotar a Fu Feiyu y luego huir. En otro final que le vino a la mente, Wang Xiaolong y Fu Feiyu habían luchado para llegar a un empate. Incluso se había imaginado a Wang Xiaolong rogándole que cooperara con ella contra Fu Feiyu. Pero el resultado frente a ella nunca había cruzado por su mente. De manera similar a Pen Xiao, Fan Gan, Li Shan, Chen Yirong, Zhou Chen, Zhao Lei, Zandong y los demás que observaban desde la sala de examen estaban igualmente sorprendidos. Especialmente Fan Gan, Li Shan, Chen Yirong y Zhou Chen, que nunca antes habían visto la batalla de Wang Xiaolong. Anteriormente, cuando Fan Gan escuchó la descripción de Zhao Lei de que Wang Xiaolong había derrotado a Liu Qin con un solo movimiento, pensó que era demasiado surrealista. Pero ahora. Después de que Li Shan recuperó la compostura, le sonrió con ironía a Zhao Lei y dijo: parece que debo preparar esas 100 piedras espirituales de caos de bajo grado. Hace un tiempo, todavía estaba imaginando cómo debería usar la piedra del dragón del rayo para Pen Xiao después de ganarla.
Pero, si aún no podía detectar si Wang Xiaolong era más fuerte o Peng Xiao, entonces había sido un ancestro del palacio del emperador de la fortuna durante tantos años en vano. Zhao Lei volvió en sí y se rió, sin embargo, su risa sonó un poco incómoda. Aunque había aceptado apostar con Li Shan, sinceramente, no había pensado que Wang Xiaolong pudiera ganar contra Peng Xiao. Debe haber un secreto en el cuerpo de este niño. Zhou Chen expresó su opinión en voz alta. Fang An asintió con la cabeza y luego dijo. De hecho, cada genio tiene sus propios secretos, lo mismo con Liu Qin y Fu Feiyu. Tener secretos es normal. Todos asintieron de acuerdo. En el aire sobre el valle, Wang Xiaolong dio un gran paso adelante y apareció frente a Fu Feiyu. Fu Feiyu luchó por ponerse de pie y se alejó de Wang Xiaolong con miedo. Sin embargo, fue empujado por una fuerza directamente hacia la palma de Wang Xiaolong. Fu Feiyu, un reino del rey dios de la primera orden, no tenía poder para resistir contra Wang Xiaolong. Wang Xiaolong encontró el artefacto espacial de Fu Feiyu y sacó todas sus frutas divinas de la fortuna. Aquí había más de 500 frutas divinas de la fortuna. En el último medio mes, el número total de frutas divinas de la fortuna de Wang Xiaolong había roto el récord de San Xiai, excediendo el número de 1200. Ahora, contando las 500 más frutas divinas de la fortuna de Fu Feiyu, el nombre de Wang Xiaolong brillaba radiantemente como un sol gigante en la lista del ranking. Todos los discípulos en la isla quedaron asombrados cuando vieron que las frutas divinas de la fortuna de Wang Xiaolong se habían disparado hasta 1796. 1796. Estos discípulos aspiraron una bocanada de aire frío mirando ese número en la lista de clasificaciones. Estos discípulos pronto notaron que el nombre de Fu Feiyu de repente se atenuó y desapareció del tercer lugar y cayó al final de la lista de clasificaciones. Este fenómeno fue similar a lo que le había sucedido a Liu Qin antes. ¿Por qué es como este? ¿Cómo cayó el ranking del hermano mayor Fu Feiyu al fondo como el hermano mayor Liu Qin? ¿Cómo terminó su Fortune Divine Fruits en posesión de Wang Xiaolong? No es posible que Wang Xiaolong derrote al hermano mayor Fu Feiyu y al hermano mayor Liu Qin. Absolutamente imposible. ¿Cómo demonios logró engañar? Algunos discípulos negaron con la cabeza, negándose a creer lo que veían. Después de recoger las frutas divinas de la fortuna de Fu Feiyu, Wang Xiaolong agregó una patada al cuerpo de Fu Feiyu. Fu Feiyu se estrelló contra la pared del acantilado detrás de él y se desmayó cuando cayó al suelo. Restringido por las reglas de la competencia de clasificación, Wang Xiaolong no pudo abolir el cultivo de Fu Feiyu, por lo tanto, había dejado inconsciente a Fu Feiyu. Wang Xiaolong no tenía prisa, ya que podía pellizcar a este tipo de pequeñas moscas en cualquier momento. Miró por encima del hombro a Peng Xiao, luego apareció varios metros frente a ella. Al ver que Wang Xiaolong había aparecido repentinamente tan cerca de ella, Peng Xiao se volvió cautelosa, similar a enfrentar a un enemigo. Rápidamente hizo circular la fuerza divina de su divinidad suprema y enfrentó a Wang Xiaolong con vigilancia. Wang Xiaolong pensó por un segundo y luego le dijo a Peng Xiao. En general, no me gusta pelear con chicas, pero esas frutas divinas de la fortuna son muy importantes para mí, así que espero que me puedan dar sus frutas divinas de la fortuna. No quiero todo, solo 600. Peng Xiao no solo era la discípula personal de Fortune Emperor Palace Fortune Emperor, sino que también era un genio supremo de la divinidad. Por lo tanto, Wang Xiaolong había decidido comportarse cortésmente, evitando un gran conflicto con ella. Pero la cara de Peng Xiao se puso verde y luego blanca de furia. Este Wang Xiaolong se atreve a pedir 600 frutas divinas de la fortuna. Para empezar, solo tenía un poco más de 700 frutas divinas de la fortuna. Por lo tanto, no hubo diferencia si Wang Xiaolong solicitó 600 frutas divinas de la fortuna o todas ellas. Wang Xiaolong, ¿realmente crees que puedes vencerme? Peng Xiao observó a Wang Xiaolong con frialdad. De repente, brotaron rayos de luz púrpura de su cuerpo, que se ondularon hacia afuera, y se fusionaron en una elaborada barrera de color púrpura, como una pantalla divisoria, similar a un pavo real abanicando su cola. Al ver esto, Wang Xiaolong no se atrevió a subestimar la fuerza de Peng Xiao, y circuló la fuerza divina de sus cabezas divinas supremas. La barrera del Fénix púrpura, confine. Cuando la furiosa voz de Peng Xiao cayó, los rayos de luz púrpura se intensificaron detrás de ella. Esta luz púrpura se integró perfectamente con el entorno, separándolos del mundo exterior.
Wang Xiaolong, así como sus alrededores inmediatos, se habían vuelto morados. La luz púrpura se balanceaba y brillaba, confundiendo el alma de uno. Al mismo tiempo, Wang Xiaolong notó que una fuerza misteriosa ingresaba a su cuerpo a través de este entorno púrpura, con el objetivo de sellar la fuerza de todo su cuerpo. En una fracción de segundo, las manos, las piernas y las otras partes de su cuerpo de Wang Xiaolong se pusieron rígidas, incapacitándolo para moverse por completo. Cuando Peng Xiao vio que había confinado fácilmente a Wang Xiaolong debido a su descuido, la alegría brilló en sus ojos cuando una sonrisa floreció en su rostro. Wang Xiaolong, ahora estás restringido por mi barrera del Fénix púrpura, por lo que no puedes usar ninguna fuerza en todo tu cuerpo. ¿Cómo vas a pelear conmigo ahora? Sus mejillas se hincharon mientras echaba humo. Como me solicitaste 600 frutas divinas de la fortuna antes, también seré generoso contigo. Dame 1600 de tus frutas divinas de la fortuna. Dado que Wang Xiaolong había planeado dejarla con un poco más de 100 Fortune Divine Fruits antes, también necesitaba corresponderle lo mismo. Fue justo, ¿no? Este repentino giro de los acontecimientos sorprendió a Fan Gan, Li Shan y al resto. Inicialmente habían pensado que Wang Xiaolong ganaría contra Peng Xiao, pero ahora como Wang Xiaolong fue fácilmente retenido por Peng Xiao, intercambiaron miradas de sorpresa entre ellos. En este caso, ¿Wang Xiaolong va a perder? Li Shan se rió entre dientes y alabó descaradamente. Buen discípulo, verdaderamente mi discípulo. Después de que termine la competencia de clasificación, debo recompensarte bien. Ahora que había salvado 100.000 piedras espirituales del caos de bajo grado, Li Shan estaba de muy buen humor, por lo tanto, estaba siendo extremadamente vocal en sus elogios a Peng Xiao. El corazón de Zhao Lei se agrió al ver la orgullosa sonrisa en el rostro de Li Shan. Este niño ha subestimado severamente a su enemigo. Fin del capítulo 1460. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.